Quiero hacer de su conocimiento que se ha presentado un paquete legislativo que tiene que ver con la cooperación con la Corte Penal Internacional y la armonización legislativa que se emana de este instrumento. Es un paquete legislativo que lo que busca es esencialmente luchar contra la impunidad. Se trata que el Estado mexicano armonice los instrumentos internacionales que ha firmado en materia de derechos humanos, en particular con la Corte Penal Internacional y lo que se conoce como el Estatuto de Roma. Es un pendiente, pero también tiene que ver con la generación de los procesos legislativos que permita que el derecho internacional de los derechos humanos se pueda aplicar en México. Se trata de una ley para armonizar el artículo 21 de la Constitución y también diversas disposiciones legales que buscan armonizar, por ejemplo, en materia de la ley de la Fiscalía, en materia del Código Penal Federal y respecto a legislaciones secundarias que derivan en materia de Poder Judicial. Hay algunos delitos establecidos en el Estatuto de Roma, que es la justicia internacional, que por la falta de ordenamientos en México no podrían ser juzgados. Los delitos atroces, las violaciones graves a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad no podrían ser debidamente sancionados en México. No basta firmar los instrumentos internacionales, sino hay que hacerlos ley interna. Esta iniciativa, que se trabajó a lo largo de 3 años con un grupo de expertos y expertas, a quienes les quiero agradecer, ha generado la posibilidad de armonizar debidamente todos los instrumentos, pero también busca cerrar una discusión no solo en esta legislatura 65, sino empezar en la 66 para que se pueda empujar la política pública en materia de derechos humanos. Con esta iniciativa yo cierro mi trabajo legislativo, todavía no el parlamentario, todavía presentaremos el 6 de agosto el informe anual y otras actividades en la permanente, pero lo que queremos insistir es un ejercicio de congruencia. Lo que estamos viendo de manera sistemática es que este gobierno tiene un doble discurso en materia de derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos o crímenes cometidos, por ejemplo, por integrantes de la Guardia Nacional. Vimos lo que pasó en San Luis Potosí o vimos lo que ha pasado en Nuevo Laredo y no hay acciones de justicia. En realidad lo que estamos viendo es un manto de impunidad a los servidores públicos que cometen delitos o violan la ley o hacen violaciones a los derechos humanos. Pero eso sí, hay un discurso potente y poderoso que dicen que se respetan los derechos humanos. Esta iniciativa busca acercar la generación de la congruencia. Lo que estamos viendo es un gobierno absolutamente falso en materia de derechos humanos. Vivimos una de las peores crisis en materia de derechos humanos, el mayor número de homicidios, el mayor número de personas desaparecidas, el mayor número de feminicidios y pasa también con el caso de los periodistas asesinados. Por eso esta iniciativa que busca generar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de cooperación internacional en derechos humanos, busca armonizar los establecimientos de la cooperación internacional con la Corte Penal Internacional y con el Estatuto de Roma. Estamos claros y conscientes que estamos al término de una legislatura, pero se ha firmado por un conjunto de senadoras y senadores a los cuales les quiero agradecer. Entre ellos agradezco mucho a la senadora Claudia Anaya, a Beatriz Paredes, al senador Madero, al senador Mancera, porque la senadora Claudia Anaya lo va a retomar para la próxima legislatura. De manera que a todas y todos los senadores, además de un servidor, les agradecemos su contribución. Como pueden ver, es un paquete legislativo amplio. Estamos hablando de la modificación de más de 5 ordenamientos y una ley de cumplimiento de la Constitución en su artículo 21. México, infelizmente, en lo que respecta a la cooperación internacional en materia de derechos humanos, se ha sumado a los países negacionistas. Hoy, en lugar de cumplir en materia de las obligaciones internacionales, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana, quieren presentar una reforma del Poder Judicial contraria a lo que dice la Corte.
Por eso es tan importante que los compromisos se cumplan y que se deje de pensar como algo accesorio o algo de voluntad. Por su atención, muchísimas gracias. Senador, le pregunta Víctor Mayén. ¿Le puedo hacer una pregunta que no es de este tema? Sí. Oiga, senador, desde Gobernación dicen que este debate que ha abierto la oposición sobre la representación es para evitar que Morena tenga la mayoría calificada en el Congreso y así aprobar esta reforma al Poder Judicial. Y con todo respeto hay que decirle a la secretaria de Gobernación que ya se vaya Morena. Ella no actúa como secretaria de Gobernación. Ella quiere y está actuando como representante de Morena. Ella no tiene por qué estar defendiendo a Morena. Ella es una funcionaria de Estado, pero desde el día siguiente de la elección ha intentado una maniobra que viola la voluntad popular. La voluntad popular le dio 54% de los votos a Morena en la Cámara de Diputados y a la oposición le dio el 43%. Se quieren quedar con el 75% de la Cámara. Una diferencia que en la urna fue de 12 puntos, lo quieren hacer en la Cámara de Diputados de 50 puntos. Eso es una violación a la voluntad popular, es un fraude a la ley, es un fraude a la Constitución. La secretaria de Gobernación infelizmente es parte de esa dinámica de narrativa falsa. Lo que está haciendo es una narrativa de violación a la ley. Ya que se vaya Morena, ya ha manifestado su interés de presidir Morena, que se vaya y deje el cargo alguien que tenga visión de Estado y no que esté generando una condición de proteger a su partido. La verdad de las cosas es que el pueblo de México no le dio a Morena los votos para cambiar la Constitución por sí mismos. No los tienen. Los quieren, lo que no le dio la urna lo quieren conseguir artificialmente con una sobrerepresentación ilegal e inconstitucional. En este caso, la sobrerepresentación tendría que ser por coalición, no por partido. Es clarísimo el sentido de la Constitución, hasta el 8%, no para cada uno. Qué bueno que la coalición no tuvo 5 partidos, porque si no les toca, hasta les vamos a quedar a deber para las elecciones del 27. Es un abuso desmedido, no corresponde y es un fraude a la voluntad popular. Gracias, senador. Gracias. Pues no tendríamos más Muchísimas preguntas. gracias. Gracias por su atención. A usted, al contrario. Buenas tardes.